Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Tengo 3 hijos. Cuando el menor de ellos nos presentó a su novia, me pareció que era una joven encantadora, con mucho carisma y también muy inteligente. No era muy creyente, pero mi hijo tampoco lo era. A pesar de que lo criamos enseñándole nuestra fe, lo importante es que, como era de esperarse, después de un tiempo se fueron a vivir juntos y un año después de eso, supe que iba a ser abuela por tercera vez, pues mi hijo mayor tenía gemelos. Tuvieron una niña. Mi nieta era muy despierta desde pequeña, dijo sus primeras palabras y caminó antes de un año, y fue entonces cuando empecé a notar que ella tenía algunas actitudes extrañas. Un día, cuando la niña ya iba a cumplir 2 años, yo estaba cuidándola mientras sus papás trabajaban. Mi esposo había salido, así que solo estábamos las dos en la casa. Ella estaba con unos juguetes en la sala. Yo me levanté un segundo a la cocina y trataba de no perderla de vista, cuando me di cuenta que había dejado de jugar y estaba sentada frente a la pared. Susurraba algo. Tenía los ojos cerrados y cuando me acerqué más, vi que estaba haciendo una forma con su mano, como juntando algunos de sus deditos, y con ellos apuntaba hacia su pecho. Le pregunté qué estaba haciendo. Ella me miró y empezó a reírse, y luego me dijo que estaba rezando, pero lo dijo como si fuera algo obvio. Yo me quedé sin saber qué decirle, hasta que le pregunté quién le había enseñado a rezar así. Entonces me dijo que su abuela Mita, así era como ella llamaba a su abuela materna, dijo que era ella quien le había enseñado a rezar así. Cuando llegó mi hijo, le conté lo que me había dicho la pequeña. Me dijo que iba a hablar con la mamá de la niña, pero que no me preocupara, pues seguramente solo era un juego de niños. Después de eso, no dejaron a mi nieta conmigo durante mucho tiempo. Cuando iba a visitarlos o ellos venían a verme, vi a la pequeña haciendo de nuevo ese gesto con sus manos, pero mi nuera siempre decía que últimamente le gustaba jugar así. Casi 6 meses después de eso, organizamos un viaje con mis otros hijos. Rentamos una casa en una zona cálida. Los niños se divirtieron y aunque mi nieta no pasaba mucho tiempo con sus primos, pensábamos que era por la diferencia de edad, pues en esa época ella tenía 2 años y medio y los gemelos acababan de cumplir 6. Un día antes de irnos, me di cuenta que la niña estaba en el jardín, estaba jugando con algo en su mano. Todos estaban ahí, pero no había nadie poniéndole atención, así que me acerqué a ella para ver qué estaba haciendo. Entonces me di cuenta que lo que tenía en la mano era una paloma muerta. Ella me sonrió, pero yo di un pequeño grito y le pedí que la soltara. En ese momento sus padres se acercaron para ver qué estaba pasando, pero la niña me dijo que no podía soltar la paloma, porque era un obsequio que tenía que llevarle al Señor. Mi hijo, al oírla decir esas palabras, le preguntó de qué señor estaba hablando, pero la pequeña no contestó. Entonces su madre, muy molesta, le insistió en que soltara el animal. Ella le hizo caso y ambas entraron a la casa. Ese mismo día en la noche, intenté buscar un momento para hablar con mi hijo sobre las cosas que estaba haciendo mi nieta, y entonces me contó que la situación cada vez era más extraña. No solo había visto a la niña haciendo esos gestos con sus manos, a veces la veía hablando sola. Al principio, él pensaba que era algo normal de la edad y la imaginación, pero le llamaba la atención que siempre que le preguntaba con quién estaba hablando, ella respondía que era con el Señor, y cuando mi hijo intentaba indagar más, ella se negaba a explicarle quién era ese Señor del que hablaba. En una ocasión, la encontró jugando con una cucaracha muerta. Decía que debía entregarla como un regalo. Él había tenido muchas conversaciones con su pareja respecto a esto, pero sentía que ella le restaba importancia al asunto. A veces discutían, pues mi hijo empezó a notar
que cada vez que dejaban a la pequeña con su abuela materna, estos comportamientos se incrementaban. Mis padres me dieron una educación católica y así crié a mis hijos, sin embargo nunca me metí en cómo ellos educaban a mis nietos, pero esa noche decidí preguntarle a mi hijo si ellos le habían enseñado algo sobre la fe, o si incluso habían planeado en bautizar a la pequeña. Entonces mi hijo me contó que su mujer le había insistido en que ella se quería ocupar de este aspecto de la educación de la niña y al fin habían acordado que cuando ella fuera más grande, podía elegir en qué creer. Eso me pareció sensato, pero no podía dejar de pensar que había algo sospechoso en la petición de mi nuera y la forma en la que actuaba su hija. Pasó un tiempo después de eso, hasta que un día recibí una llamada de mi hijo, me dijo que tenía algo urgente que contarme, pero que debía ser en persona. Le sugerí encontrarnos en algún lugar, pero me dijo que prefería ir a la casa cuando yo estuviera sola, y por alguna razón, prefería que mi esposo no supiera lo que iba a contarme, así que acordamos vernos en la tarde del siguiente día, pues era miércoles y es el día de la semana en que mi esposo siempre salía al billar. Cuando llegó, vi que traía una maleta, y antes de entrar, observó para todos lados frente a la puerta de la calle, y cuando entró, también revisó por entre las cortinas de la sala, como si pensara que alguien podía estar siguiéndolo. Le pedí que se sentara y me dijera qué estaba pasando, entonces abrió la maleta. Había mucha ropa de él adentro. Me dijo que el día anterior había notado que una de sus camisas tenía un hilo salido. Cuando lo agarró para cortarlo, descosió parte de la costura del puño de la manga, y notó que un mechón de pelo había salido. No le pareció algo normal, así que al llegar a casa, revisó los puños de otra camisa, y se encontró con otro mechón de cabello, pero esta vez estaba envuelto en papel y parecía estar untado de sangre. En ese momento, había decidido empacar algunas prendas y quería que yo le ayudara a revisarlas. Así lo hicimos y encontramos más cosas similares. Entre las costuras de sus camisas y pantalones, habían mechones de pelo, papeles, incluso algodón con sangre. Me contó que su suegra pasaba mucho tiempo en la casa ayudando a cuidar a la niña, y a veces era ella quien lavaba la ropa entre semana. También recordó que una vez, ella le había dado un obsequio, una colonia, la que él solía utilizar siempre, pero me dijo que cuando la olió, le pareció que tenía un aroma diferente. Además la tapa estaba dañada, pero ella le dijo que el frasco ahora venía así. Le pregunté si pensaba que su mujer era parte de esto, pero me decía que no estaba seguro. Ella siempre le había parecido una persona muy amable y decente. La verdad es que a mí también me parecía una mujer muy agradable, pero no estábamos seguros de nada. Estuvimos un tiempo hablando sobre qué hacer al respecto y mientras tanto, íbamos cayendo en cuenta de cosas que habían pasado. Por ejemplo, le recordé que después de que nació la niña, ellos pasaron por problemas en su relación y llegó a pensar en separarse, pero de un momento a otro, había cambiado de opinión y parecían más enamorados que nunca. Al final de esa tarde, acordamos que lo más importante era el bienestar de la niña. Mi hijo me pidió que hablara con el párroco de la iglesia, me pidió que fuera muy discreta y que si sugería que lo mejor era bautizarla, yo me encargara de hacerlo sin que nadie supiera. Al día siguiente fui a hablar con el cura y le conté todo lo que había pasado. Él me dijo que en efecto a mi hijo le estaban haciendo brujería, un tipo de amarre, y en cuanto a los comportamientos de la pequeña, me contó que hace muchos años había escuchado hablar de un caso similar. Había unas sectas de brujas satanistas que heredaban sus enseñanzas de una generación a la otra para perpetuar su legado, y él tenía la teoría de que la mamá o la abuela de la niña la estaban preparando para que al crecer pudiera realizar el pacto con el infierno que le permitiría adquirir sus poderes.
Esta información me dejó sin palabras. Yo quería ayudar a mi hijo y a mi nieta, así que le pedí que nos orientara para saber qué hacer, y me sugirió que bautizara a la niña. Se ofreció a ayudarnos a hacer la ceremonia discretamente, y en cuanto a mi hijo, me dijo que la situación era un poco diferente, pues era ya un hombre adulto, y debía decidir por sí mismo si terminar con esa relación, y en ese caso, debía deshacerse de todas las cosas que ella le hubiera regalado, realizar oraciones y rociar agua bendita en sus cosas. Esa misma noche le conté a mi hijo lo que me habían dicho en la iglesia. Él me pidió que me encargara de llevar a la niña para la ceremonia de bautizo, y me aseguró que había decidido separarse. Realizamos el bautizo de mi nieta, y después de eso, pareció dejar de lado el comportamiento extraño que tenía. Pasaron casi 2 semanas, cuando un día en el que la niña estaba conmigo, mi hijo y su mujer llegaron a mi casa por ella. Noté que habían discutido. Entonces, antes de irme, mi nuera se acercó a mí y me preguntó si era verdad que yo había llevado a la niña a bautizar. Me quedé callada, pero ella insistió en que le dijera la verdad, y acabé por decirle que sí. Entonces ella enloqueció, empezó a gritar y a discutir con mi hijo. Yo agarré a mi nieta y me fui con ella a la habitación, para que no tuviera que presenciar esa escena. Un rato después vino mi nuera y se disculpó conmigo. Dijo que mi hijo le había contado todo lo que habíamos descubierto, así que nos pidió que nos quedáramos esa noche con la niña en mi casa, pues ella debía ir a ver a su mamá. Al parecer ella no sabía nada respecto a la brujería que le habían estado haciendo a mi hijo, o eso fue lo que nos dijo. Ella no regresó esa noche. Al día siguiente fuimos a casa de mi hijo. Ahí descubrimos que la ropa de mi nuera ya no estaba. Llamamos a casa de su madre, pero nadie contestó el teléfono. Pasó toda la tarde y no teníamos noticias suyas. Entonces mi hijo decidió ir hasta donde su suegra, y cuando regresó, me dijo que la casa estaba abandonada. Mi hijo se veía muy preocupado, así que decidió llamar a la policía, y justo cuando se acercaba al teléfono, entró una llamada, y era ella. Escuché a mi hijo suplicarle que lo pensara bien, que pensara en su hija, pero la conversación no duró más de 1 minuto, y ella le dijo que no la buscara más, que debía irse, y lo culpaba por haber arruinado el futuro de su hija. Después de este incidente, le pedí a mi hijo que vinieran a vivir con nosotros. Nuestra casa tenía suficiente espacio, y así yo podría ayudarlo a cuidar a la niña, mientras él estuviera en el trabajo. Actualmente mi nieta tiene 12 años, y hasta el día de hoy, no volvimos a saber nada sobre su madre, ni su familia materna, la familia de brujas. Mi nombre es Joaquín, y esta es la historia que más recuerdo de mi vida. Sucedió durante el verano de 1960, en un poblado a las faldas de un cerro, donde aparentemente la vida transcurría tranquila y sin sobresaltos. Fui el primero de 3 hijos, por lo mismo me tocaba cuidar a mis hermanos. Esto que les voy a narrar, me sucedió cuando apenas contaba con 10 años. No me avergüenza decir que era muy inocente, todos lo éramos. En ese lugar, los días eran cálidos, marcando una temperatura de alrededor de 30 grados. Por lo mismo las noches eran ideales para sentarse afuera y disfrutar del aire después de cenar. Mi mamá nos hablaba de muchas cosas, sobre todo de las creencias del lugar. Cuando más entretenidos estábamos escuchando su plática, se llegaba la hora de dormir. En ocasiones nos queríamos quedar un poco más tarde, pero mi mamá nos decía muy seria que no. A mis 10 años, ya empezaba a comprender que algo extraño sucedía cuando se terminaba el día, porque mi mamá de un tiempo para atrás atrancaba las puertas sin importar que mi papá todavía no llegaba. Además se le hizo la rara costumbre de poner recipientes de agua frente a las ventanas, así como voltear la escoba al revés.
Aunque ya tenía muchas noches haciendo eso, no dejaba de ser raro para mí. Nuestra casa se encontraba alejada de las demás, estaba rodeada de algunos mezquites y huizaches, árboles de buen tamaño, que en el día tapaban el sol y eso ayudaba para que estuviera fresco, pero por las noches tapan la luz de la luna. Por lo mismo siempre fue un lugar oscuro, lleno de aves, diurnas y nocturnas, que nunca dejaban de hacer sus sonidos. Otra cosa extraña que pasaba era que mi papá se miraba preocupado por alguna razón. Cuando se le hacía tarde en su trabajo, prefería quedarse a dormir en el rancho donde laboraba, para no transitar por los caminos solitarios durante la noche. Pero además de todas esas cosas raras que les cuento, empezó a suceder otra cosa más rara todavía. En varios de esos árboles que rodeaban nuestra casa, mi papá había puesto algunos monos en diferentes posiciones, todos de tamaño normal, elaborados con telas viejas y algunos otros desechos, como trapeadores o sombreros usados, de los que él ya no ocupaba, y los había rellenado con un montón de hierbas olorosas. Cuando los tuvo listos, una mujer desconocida para nosotros, les hizo unas oraciones y los sobó con sus manos. Desde lo lejos miramos cómo se fue de mono en mono, haciendo ademanes como si hablara con ellos. Después que esa mujer se fue, mi mamá les puso relicarios y agua bendita. Cuando caía por completo la tarde, esos monos que más que otra cosa, parecían espantapájaros, se confundían con los árboles entre toda la oscuridad. Las pocas veces que salíamos a caminar, evitábamos que fuera muy noche, y solo lo hacíamos por alguna necesidad. A mí me daba miedo voltear a ver esos monos, porque cuando se movían por el aire que hacía, parecían cobrar vida. Para ese entonces, ya sabía algunos rezos, y es lo que hacía, me ponía a rezar. Muchas veces le cuestioné a mi mamá para qué servían esos espantapájaros. Si nosotros no teníamos cosecha, solo se limitaba a decir que le preguntáramos a mi papá, pero al hacerlo contestaba con evasivas. Algunas veces, desperté por las madrugadas, porque se escuchaba que caminaban alrededor de nuestra casa. Yo me imaginaba que eran esos monos que andaban sueltos sin control. Cuando el aire movía las puertas, me tapaba con mis cobijas pensando que uno de ellos se quería meter. En otras ocasiones, podía oír cómo revoloteaban todas las aves, como si alguien las anduviera espantando. De hecho, por las mañanas, llegué a encontrar palomas o pájaros muertos. Mi papá se levantaba temprano y las recogía para que nosotros no las viéramos e hiciéramos preguntas. No recuerdo bien la fecha. Una tarde llegaron unas personas para avisarle a mi papá que se haría una reunión entre todos los habitantes cercanos al cerro para hablar de un tema muy importante. Mi papá les dijo que estaba bien y se fueron. A partir de ahí, comenzaron a correr rumores entre las personas del pueblo. Hablaban sobre mujeres extrañas que habían aparecido de un día para el otro. Se aseguraba que desde que ellas llegaron, se veían bolas de lumbre volando sobre las casas y los árboles, ya al caer la noche. Al principio, muchos lo tomaron como cuentos para no dormir, historias exageradas para asustar a los niños. Al darse cuenta mi papá de eso, nos dijo que nosotros debíamos tener cuidado y que a la reunión iríamos todos, para así enterarnos qué era lo que sucedía. Una noche antes de que se llevara a cabo dicha reunión, incapaz de poder dormir por el calor, decidí dar un paseo sin alejarme más de unos cuantos metros de mi casa. Agarré un palo y tomé un angosto camino. Solo serían unos momentos. Después me desvié un poco para no pasar por donde estaban los monos, porque me inspiraban desconfianza. A pesar de que la luna estaba casi llena, caminaba por lo oscuro. Por tantos árboles que había, los alrededores estaban apenas iluminados, con una tenue luz que hacía que la vereda pareciera una boca de lobo. Eso para mí no era para darme miedo,
Por lo mismo caminé un poco más de la cuenta y al reaccionar ya había avanzado unos 80 metros, quizá más. Ya iba por una angosta vereda que corría entre el monte, aunque no era una costumbre que saliera a caminar a esas horas de la noche, sí lo había hecho en algunas ocasiones, sobre todo cuando arreciaba el calor, pero en ese entonces todavía no estaban los monos, y siempre acompañado de mi mamá y mis hermanos, era la primera vez que salía solo y sin avisar. Estaba metido en mis pensamientos, cuando me interrumpieron algunos aleteos. Me detuve, volteé a ver hacia la parte media de los árboles, buscando a quien hacía esos sonidos, pero no veía nada. Tomé un poco de aire y decidí continuar caminando unos metros más bajo los árboles. Minutos después, iba a seguir con mi paseo, cuando miré una sombra muy oscura parada en la copa de un árbol cercano. Al principio, pensé que era un ave nocturna, pero me pareció que era bastante grande. También llegué a pensar que mi papá había puesto monos arriba, pero no tenía sentido. Rodeé el árbol tratando de encontrarla, pero cuando me asomaba ya no estaba, parecía que brincaba de un árbol para otro, tratando de ocultarse. Empecé a caminar más deprisa para poder mirarla, pero esa sombra seguía saltando. Así lo hizo en varias ocasiones. Yo la seguí lo más que pude, hasta que me di cuenta que esa cosa me estaba alejando de mi casa a propósito. Me detuve un momento. En eso, otra sombra igual apareció. Rápido volteé a verla. Cuando lo hice me sorprendí. Al fijarme mejor, me di cuenta de que era una figura humana, una mujer, para ser más exacto. También brincaba sobre las copas de los árboles sin ninguna dificultad. No sé qué sentí en ese momento. Era tan extraño lo que estaba mirando, que inocentemente pensaba cosas sin sentido. Tal vez esa mujer buscaba a alguien, por eso había trepado al árbol. Quizás se estaba poniendo a salvo de algún animal, y no sé qué tantas cosas se me vinieron a la mente. Intentaba encontrar una explicación, pero ninguna teoría me parecía lógica. Además ya no era solo una, eran dos las extrañas mujeres. Tal vez fue más mi curiosidad que el propio miedo, porque todavía me fui por debajo de los árboles, tratando de mirar quién era aquella mujer. No pensé que pudieran aparecer más, y que era peligroso si me llegaran a rodear. La figura se fue perdiendo entre las ramas de los árboles, sin que la pudiera alcanzar. Llegó un momento que ya me había alejado demasiado de mi casa. Me detuve un momento, porque sentí una sensación muy rara, un miedo que me decía que alguien me estaba observando, escondido entre la oscuridad. Comencé a escuchar como un chistido. A pesar de conocer todos los sonidos del lugar, ese era extraño. Lo escuchaba y volteaba, se volvía a escuchar en otra parte y volvía a voltear, pero no podía ver a nadie. De lo que sí estaba seguro, era que ese sonido no era de ningún animal. Mi reacción fue salir corriendo pronto de ahí. Lo intenté, pero me di cuenta de que estaba paralizado. Hasta después de unos minutos, fui capaz de moverme de nuevo. Temeroso di la vuelta para regresar a mi casa, pero al voltear todo el entorno se volvió tenebroso, hasta me parecía que había oscurecido de más. Quería correr, pero estaba tullido. Caminé deprisa, porque por un momento me sentí en peligro. Las cosas empeoraron, porque no supe dónde estaba. Por primera vez me sentí perdido en mi propio terreno. Desconocí el lugar por completo y me dieron ganas de llorar por el miedo que tenía. Aún así, seguí caminando, esperando pronto llegar a casa y sentirme a salvo. Tal vez en mi desesperación por llegar, no medía la distancia de las ramas, porque me rasguñaba de vez en cuando, pero eso no me detenía. Buscaba con ansias cómo llegar lo más rápido a mi casa. Supe que me faltaban algunos 50 metros para llegar, porque miré a lo lejos el primer mono espantapájaros, aquellos que había puesto mi papá. En lugar de alegrarme me llené de temor, porque parecía moverse de un lado al otro, detrás de un árbol. Quizá lo hacía por el aire,
pero en ese momento no pensaba eso. Por el miedo de pasar junto a él, me metí más entre el monte, para así rodear todos los demás monos. Caminaba con cautela, escuchando como alguien venía detrás de mí a unos cuantos metros y me chistaba, volteaba para todos lados con el miedo de mirar a alguien, pudiera ser una sombra, una mujer de las que había visto, o lo que era peor, uno de los espantapájaros que tenía puesto mi papá entre los árboles. Todo había transcurrido tan rápido, que dudaba de lo que había visto, pero no por eso se me iba a quitar el miedo que sentía. El camino se me hizo larguísimo, por más que buscaba no miraba la casa. Después de unos minutos, miré otro de los monos, esta vez respiré aliviado, porque supe que no estaba perdido. Pero cuando me faltaban unos cuantos metros para llegar a donde estaba, clarito vi que se escondió entre algunos arbustos. Eso fue lo peor que me pudo pasar esa noche, no era posible lo que acababa de ver. Yo había visto cómo mi papá elaboró esos espantapájaros, eran desechos llenos de hierbas, no tenían por qué moverse, no tenían vida, y si lo hacían, era cosa del diablo. No pude evitar internarme de nuevo entre el monte, no lo hacía a conciencia, era por instinto, a veces quería gritarle a mi mamá pero me detenía, sabía que no lo debía hacer, pero tampoco podía quedarme entre el monte toda la noche, expuesto a que se me apareciera alguien o me hicieran algo. Caminé sin rumbo en medio del monte, con un gran miedo a la oscuridad y a lo que en ella se escondía esa noche, tampoco perdía de vista las copas de los árboles, buscando aquellas sombras femeninas pero ya no se veían. Pensar que cabía la posibilidad de que pudieran ser ellas, también las que deambulaban entre el monte, me ponían todavía más nervioso. Tal vez ya era de madrugada, porque comencé a temblar de frío y a sentirme muy cansado, además me di cuenta de que todas las aves estaban en silencio, eso no era normal. Decidí evitar caminar por las veredas e irme entre los matorrales, para pasar desapercibido. Quizá después de media hora creí reconocer el lugar, tracé en mi mente una ruta para pasar lo más lejos posible de esos monos, que tanto me espantaban. Cuando estuve listo, caminé cauteloso pero decidido, esquivando las ramas secas y espinosas de todos los matorrales. De nueva cuenta, miré a lo lejos que alguien estaba parado, como queriéndome obstruir el paso. Creció mi temor por saber que los espantapájaros estaban vivos y no me dejarían pasar tan fácilmente para mi casa. Pero no dejaba de escuchar que me chistaban y cada vez sentía una presencia más cerca de mí, por lo mismo agarré valor y corrí cuanto pude, tratando de no mirar nada de lo que se moviera. No sé si fue verdad o no, pero figuras oscuras salían de entre los árboles, tratando de agarrarme o detenerme. Estuve a punto de tropezar varias veces. El tramo que tuve que pasar esquivando aquellos espantapájaros me parecía interminable. Cuando miré mi casa entre toda esa oscuridad, ahora sí me volvió el alma al cuerpo. A unos metros de llegar, miré a mi mamá parada en la puerta, esperándome con un quinqué en la mano. Como pude apreté el paso, tal vez estaba muy pálido porque al verme se sorprendió mi mamá. Me preguntó dónde andaba, qué andaba haciendo y muchas cosas más. Luego me hizo una pregunta muy extraña, me preguntó quién me venía acompañando. Le dije que nadie, mientras volteaba para atrás con el temor de que eso fuera cierto. Cuando miré el monte, de veras que estaba tenebroso. El viento movía las ramas y las copas de los árboles, además con la luz de la luna, los matorrales formaban siluetas aterradoras. Mi mamá me aseguró que alguien, una silueta de una persona mayor, venía detrás de mí, acompañándome. Cuando me faltaban algunos 10 metros se detuvo, dio la vuelta y se regresó internándose en el monte, y no pude convencerla de que yo andaba solo. Esa noche me acosté sintiendo escalofríos. Cuando por fin pude dormir, tuve una pesadilla.
donde esos monos horribles me perseguían por un monte interminable. Agitado volteaba a verlos, mientras corrían se iban desbaratando, pero debajo de las telas viejas y de todas esas hierbas había unos demonios horribles. Cuando uno de ellos logró agarrarme desperté. Ese día, cuando llegó la tarde, nos encaminamos a la reunión. No le habíamos comentado nada a mi papá de lo que me había pasado, para que no me regañara por andarme saliendo sin permiso. Además no me iba a creer. Por lo mismo, todo el camino fuimos sin hablar, pero las imágenes de lo que había visto en la noche anterior las traía muy presentes. Cuando llegamos al lugar, había algunas 30 personas nada más. El encargado de dirigirla nos dio la bienvenida y comenzó diciendo que ya se había confirmado que las extrañas mujeres que habían aparecido de un día para otro eran brujas. Comenzaron los comentarios y los murmullos de todos al mismo tiempo. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Algunas personas dieron sus testimonios, diciendo que desde hacía muchas noches, dichas mujeres brincaban en los techos de sus casas, gritando y riéndose de manera exagerada. Otras aseguraron que a los gatos les estaban sacando los ojos, y los perros amanecían con mordidas, pero otros animales ya habían empezado a desaparecer. Con el paso del tiempo, los avistamientos se hicieron más frecuentes y el temor se empezó a apoderar de mucha gente del pueblo. Se decía que esas mujeres tarde o temprano terminarían por intentar meterse a las casas. La gente no sabía cómo actuar contra esos seres de antiguas leyendas. Sin embargo, la realidad confirmaba que las brujas sí existían y comenzaban a atacar. También contaron que la noche anterior a la reunión, un grupo de valientes decidió seguir a una de estas figuras que brincaba por las copas de los árboles, como la que yo había visto. Regresaron al amanecer, pálidos y con los ojos llenos de terror. Contaron que habían seguido a la bruja hasta un lugar muy adentro del monte, donde otras figuras femeninas se reunían. Habían presenciado cosas extrañas e increíbles, como verlas convertirse en grandes bolas de fuego y alejarse volando, pero lo más atroz que miraron fue cuando se comieron a un animal. Las historias sobre esas brujas continuaron por largo rato, alimentando el miedo entre los habitantes de los pueblos. Se llegó a la conclusión que se buscaría ayuda en otras partes. Nosotros no esperábamos que mi papá hablara. Comentó que él ya lo había hecho. Todos lo miraban sorprendidos cuando dijo lo de los monos espantapájaros, que en realidad eran guardianes espantabrujas, encargados de no dejar que esas mujeres se acercaran a las casas. Habló abiertamente sobre el hechizo que tenían esos monos, les dio el nombre de la mujer que le había ayudado, también cómo contactarla. La gran mayoría no le creyó y le cuestionaron lo que había hecho. Alegaron mucho tiempo. Mi papá no logró convencerlos que las brujas eran retenidas por los monos y hasta recibió algunas burlas. Al terminar la reunión, se llegó al acuerdo que cada quien buscara ayuda como más le convenciera, pero tendría que ser lo más pronto posible. Antes del atardecer todos nos retiramos. Ya de vuelta a la casa, le tuve que decir a mi papá lo que me había sucedido. Hasta él se sorprendió. Me aseguró que los monos eran protectores, no tenían ningún demonio adentro. Seguramente quien miró a mi mamá que venía detrás de mí dándome compañía esa noche, era uno de ellos, pero me venía cuidando. Así transcurrieron los días. Yo seguía escuchando cosas y teniendo horribles pesadillas con esos monos o lo que fueran. Por lo mismo, mi mamá empezó a insistirle a mi papá para que los quitara, pero no lograba que lo hiciera. Al cabo de un mes, tuvimos noticias sobre esas mujeres. Por mi papá supimos que nadie puso los espantapájaros alrededor de sus casas. Buscaron otro tipo de protección que de alguna manera les había ayudado. Poco a poco cesaron algunos ataques y las bolas de fuego no se miraron más.
pensamos que todo estaba por terminar. El encargado de la seguridad volvió a citar a los pueblerinos a otra reunión, en ella a la que solo asistió mi papá. Les dijeron que un día, al atardecer, cuando los últimos rayos de sol eran más débiles, una mujer bastante extraña llegó con él. Su presencia le causó intriga, nada más de verla, supieron que probablemente era una bruja, por eso las personas observaban desde la seguridad de sus hogares. Con voz firme habló con el encargado, no eran palabras de amenaza, al contrario se mostraba muy serena, le dijo que venía de un pueblo lejano y que conocía a esas mujeres. Luego contó su historia, una que se remontaba a muchos años atrás, cuando sus antepasados fueron perseguidas y malentendidas por sus dones. Por largos minutos, explicó que no buscaban dañar a nadie, sino simplemente vivir unos meses en paz, lejos del odio y el miedo que las había perseguido por generaciones. El vuelo nocturno en vueltas en lumbre era parte de su naturaleza, no tenía nada que ver con el diablo, algo que las personas no entendían, y si atacaban a los animales, era porque tenían hambre y nadie les daba trabajo. La tensión era mucha mientras hablaban, al terminar, el silencio se extendió, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, fue el encargado del pueblo quien habló, sus palabras fueron de aceptación, solo por unos días más, después tendrían que marcharse. Las mujeres se quedaron a las afueras del pueblo, alrededor de una semana, ya no se hicieron presentes en las casas, sin embargo las personas seguían con miedo. Con el tiempo, el miedo se terminó, cuando avisaron que pronto se marcharían. Cuando el otoño comenzó, y las hojas comenzaron a caer, las brujas decidieron partir. Su partida fue tan misteriosa como su llegada. Una noche, desaparecieron sin dejar rastro. Hasta entonces mi papá accedió a quitar aquellos espantapájaros horribles. Para ello, volvió a traer a la extraña señora. De nueva cuenta miramos a lo lejos todas las cosas que les hizo. Al retirarse, les dijo que ya podían quitarlos e incluso tirarlos porque ya había retirado el hechizo, ahora eran solo desechos. Después de que les quitó los escapularios, mi mamá insistió para que se quemaran, le ayudó a quitar todos los monos y así lo hicieron. Ya había caído la tarde cuando ya estaba hecho. Creo que yo ya estaba sugestionado, porque se me figuraba que el humo que salía de los restos quemados de aquellos espantapájaros formaba horribles criaturas. A partir de ahí dejé de tener pesadillas y puedo decir que volví a ser el mismo. Las historias de las brujas permanecieron por mucho tiempo más, algunos con el tiempo se marcharon del pueblo, buscando olvidar. Otros como yo, decidimos quedarnos para siempre. Me llamo Luis, al compartir esta historia, me hace recordar de nuevo aquello que me tocó vivir en un caserío, en el estado de Hidalgo, donde acostumbraba pasar mis vacaciones. Era un lugar con muchas carencias, donde vivía mi bisabuelo, pero para mí, siendo un adolescente, era un lugar de aventuras. Era uno de esos pueblos con casas altas de pura piedra, había una gran iglesia y una pequeña plaza enfrente, la calle principal estaba empedrada, los caminos así como las veredas eran de tierra. Ahí, las antiguas leyendas que se contaban parecían cobrar vida. El viento que recorría por las calles vacías al caer la noche se tornaba helado, el silencio, la obscuridad y la soledad se conjugaban para convertir el pueblo a lo más parecido a un lugar abandonado. Mi historia comienza una tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse y el cielo se teñía de tonos rojizos, junto con dos parientes que vivían ahí en el pueblo, a los que llamaba primos aunque no lo eran. Escuchábamos las pláticas de mi bisabuelo como era costumbre, eran cuentos entretenidos para pasar el rato. Nos platicaba de muchas cosas,
pero esa ocasión sus historias fueron diferentes a las de otras veces. Por primera vez nos habló de una bruja que se aparecía por las noches, junto a un árbol seco muy cerca del cerro, en el fondo de una barranca. Nos dijo que no tenía permitido pronunciar el nombre de esa mujer. Algunos arrieros que habían tenido el infortunio de encontrarla decían que era horrenda, a muchos otros del pueblo los había perseguido casi hasta llegar a la iglesia. Claro que no faltaban los que aseguraban nunca haber visto nada. Lo cierto era que la mayoría de los pueblerinos evitaba caminar por ese tramo, sobre todo a altas horas de la noche. Esa vez sí me quedé intrigado, quería saber más, pero mi bisabuelo nos advirtió que no era bueno que nos enteráramos de todo. Podría ser peligroso porque la bruja también tenía oídos y nos podía escuchar desde el oscuro lugar donde se encontraba. Esa noche no pude dormir pensando en todo aquello, era la primera vez que me sentía así de extraño. Después de escuchar una de las historias del bisabuelo, algo me decía que esta podría ser verdad. Al día siguiente por la mañana, decidí explorar las orillas del pueblo, para confirmar si el lugar que decía mi bisabuelo existía. Fui a buscar a mis primos, porque ellos sí conocían todos los alrededores. Mientras caminaba pensaba muchas cosas, sobre todo, de ser verdad todo aquello, ¿cuál sería el aspecto de la bruja? Cuando llegué a la casa de mis primos, les conté lo que quería hacer, los noté nerviosos, supe que era una excusa para no acompañarme, cuando me dijeron que no podían, porque iban a cumplir un encargo. A pesar que les dije que estaba bien, por dentro pensé que eran unos miedosos. Me iba a regresar a casa pero decidí ir a investigar un poco, recordando algunas señas, caminé rumbo a la barranca, checando muy bien el camino para no perderme de regreso. 15 minutos después, supe que iba a llegar al lugar, a lo lejos vi la barranca y al fondo había un gran árbol. Lo dudé pero ya estaba ahí, por lo mismo me animé a bajar por un camino marcado por el andar de las personas, estaba muy inclinado. Aún así, entre arbustos, ramas y piedras, por fin llegué hasta el fondo, que no era mucho. Cuando estuve ahí se podía sentir una extraña soledad. Caminé por los alrededores, buscando alguna cueva o un pozo, donde se pudiera esconder esa mujer, la bruja, pero no había nada. Ni siquiera sabía lo que haría si encontraba alguna evidencia, pensando que mi bisabuelo nos había contado otra historia más de las que acostumbraba, ya me iba a regresar. De pronto, me topé con un árbol seco, grande y retorcido, que sobresalía en el paisaje por su apariencia desolada. Algo en él me llamó la atención, como si ocultara algún secreto en sus raíces, que le sobresalían por encima de la tierra. No comprendí cómo no lo había visto. Un olor a humedad invadió todo el ambiente, pero la tierra y las plantas estaban secas. Solamente lo miré unos segundos, porque al recordar lo que sabía al respecto de ese lugar, hizo que me imaginara muchas cosas. Si en el día se miraba horrible, no quería imaginármelo de noche. Di la media vuelta y al instante sentí que alguien más estaba ahí. No me atreví a voltear, me regresé a toda prisa, sin poder ocultar mis nervios. Pensaba que por lo menos, lo del árbol sí era cierto, pero eso daba una posibilidad a que lo de la bruja también lo era. Les oculté a todos lo que había hecho, pero algo extraño, como una sensación de haber quedado marcado se apoderó de mí, pero también una gran curiosidad por volver de nuevo a ese lugar y ver a la bruja. Al caer la tarde, de nueva cuenta mi bisabuelo nos habló sobre la bruja, nos dijo que las cosas eran más tenebrosas de lo que creíamos, nos aseguró que no solo había una, sino varias de esas mujeres siniestras. A pesar de que ya estaban muertas, deambulaban en ese lugar. Según su plática, las brujas no eran tan malas, si acaso atormentaban a quien las molestaba, pero que nunca habían hecho daño y quitado la vida a nadie, como aseguraba la gente del pueblo.
Con el pasar del tiempo, me pasó algo extraño. Cada noche, me soñaba solo, en el fondo de la barranca frente a ese árbol. Sus ramas secas parecían cortar el aire que se cargaba de un ambiente pesado. Además, me hacía sentir una presencia, como si algo o alguien viviera debajo de él. Dentro de mi sueño, miraba cómo se empezaba a mover la tierra. Al principio creí que era un animal, luego comenzaron a salir unas manos arrugadas y secas que me decían que se iba a salir la bruja de abajo del árbol. Al hacer el intento por correr no podía, haciendo un esfuerzo lo hice, pero en cámara lenta. Algo me quería detener. Cuando eso me sucedía volteaba hacia el árbol, luego por el miedo reaccionaba, entonces corría despavorido entre el monte, rasguñándome con las espinas de las ramas. Le daba gracias a Dios cuando despertaba y volvía a la realidad, aunque me sentía agitado. Así estuve 3 días o mejor dicho 3 noches, soportando aquellos sueños, donde cada vez la bruja se salía un poco más. Aventaba la tierra y se asomaba sacando la cabeza debajo de aquel árbol. Esa primera vez que la vi, me di cuenta que tenía un ojo cerrado, aún así tenía una fuerte mirada. También hacía unos sonidos espantosos, muy parecidos a un gruñido que me hacía estremecer. Eso era mucho para mí, por lo mismo, comencé a vivir con miedo, sobre todo por las noches. Como las pesadillas no cesaban, haciéndose cada vez más horribles, les conté a mis primos. A la edad que teníamos en ese entonces, era imposible que me ayudaran. Lo que sí hicieron fue decirme que no volviera por la barranca nunca más. Todavía no entiendo por qué, quizá movido por la necesidad de saber qué era lo que me estaba pasando, pero el caso es que desoyendo las advertencias de mis parientes, decidí ir de nueva cuenta a ese lugar. Ese mismo día volví a ir a media mañana, ya sabiendo el camino llegué más rápido, busqué huellas pero no había, la tierra más cercana al árbol estaba agrietada. No soporté mucho tiempo el estar parado frente al árbol de mis pesadillas. No importaba que fuera de día, me daban nervios pensar en la bruja. Por segunda vez solo eché un vistazo y salí deprisa de la barranca, con la sensación de que alguien me miraba. El resto del día, la pasé pensativo. Además mis primos, por alguna razón no habían vuelto a visitarnos como era su costumbre. Ya por la tarde solo yo escuché la plática de mi bisabuelo. Esa vez fue mucho más explícita al referirse a la bruja. La pesadilla que viví aquella noche fue la peor de todas las que había tenido hasta ese momento. Soñé que recorrí todo el camino a obscuras, de la casa de mi bisabuelo hasta llegar a la barranca. Ayudándome con la luz de la luna, pude ver que una figura salió de repente, de entre las sombras del árbol. Al ver aquello, me detuve a unos cuantos metros. Era una mujer, o al menos así parecía a lo lejos. Sin embargo, conforme se acercaba a la luz de la luna, su forma era aterradora, era algo demoníaco. Su rostro, una mezcla grotesca de humano y algo más, se volvía cada vez más difuso y terrorífico. Paralizado por el miedo, observé cómo esa criatura realizaba algunos movimientos extraños y desconocidos mientras caminaba alrededor del árbol. La tierra bajo ella parecía cobrar vida, retorciéndose y moviéndose al ritmo de un tarareo que emitía aquella mujer. Cuando todo terminó, la figura se fundió con las sombras y las raíces del árbol, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando tenía la intención de regresarme, comenzaron a salir varias manos de entre la tierra y las raíces, comprobando así lo que ya sabía. No nada más era una bruja la que habitaba en ese lugar. Corrí lo más que pude sin voltear, imaginando cómo surgían las brujas de debajo de la tierra del árbol. Al día siguiente, lleno de temor, pregunté a mi bisabuelo sobre la historia que nos había estado contando, pero le oculté lo que me estaba pasando. Primero me preguntó para qué quería saber, luego me dijo en voz baja
que el árbol era conocido en el pueblo como el árbol de las brujas, un lugar maldito, donde se decía que antiguas hechiceras realizaban sus rituales oscuros, deformándose y escondiéndose entre sus raíces para escapar de la persecución de los mortales. Desde siempre han estado ahí, me platicaba mi bisabuelo, cada noche de luna llena, se salen del árbol, resurgiendo de la tierra, realizando sus rituales con la esperanza de alcanzar la inmortalidad. Esa tierra les pertenece, es por eso que no debemos acercarnos. En ese momento me animé, le conté que había ido a la barranca, lo que había visto y que desde la primera vez me sentía marcado. También le comenté de mis pesadillas horribles que tenía, le confesé que estaba muerto de miedo. Me miró sorprendido, y con un tono de preocupación, me dijo que todo era un cuento, me pidió que no me asustara porque no existía ninguna bruja, me aseguró que él había inventado todo para entretenernos. Hablamos por un largo rato, yo hice un esfuerzo por creer lo que me estaba diciendo, pero no logré convencerme. De todas formas, el saber que todo era una mentira en algo me ayudaría. Teniendo esa seguridad, me fui a dormir esa noche. Pero las pesadillas no desaparecieron y de nueva cuenta abrí los ojos dentro de una de ellas, caminaba como sonámbulo hacia ese árbol bajo el cielo estrellado, quería detenerme pero no podía por más esfuerzos que hacía. Grité por ayuda, pero mis gritos se perdían entre el monte. A escasos metros de llegar, miré unas figuras que emergieron de las sombras al pie del árbol seco, eran de una naturaleza que desafiaba cualquier realidad. Al principio, las siluetas parecían ser de mujeres comunes, envueltas en ropajes oscuros, que se movían con el viento, como si estuvieran hechas de sombras y niebla. Pero a medida que se acercaban a la luz de la luna, sus verdaderas formas comenzaron a revelarse. Una de ellas volteó a mirarme, al darme cuenta que era a la que le faltaba un ojo, me sentí en peligro, desatando un terror en mí, que nunca había sentido, tenía toda la intención de escapar pero no podía hacerlo. Mientras tanto, todas las mujeres voltearon hacia el suelo, mientras sus cuerpos se deformaban con una naturalidad perturbadora, en patrones antinaturales. Lo que un momento parecían brazos, se convertían en largas extremidades retorcidas, con dedos que terminaban en garras afiladas como cuchillas. Con todos esos movimientos que hacían se levantaba la tierra, y el viento la llevaba hasta mis ojos, por lo mismo, eso me impedía ver todo con claridad. Sus rostros, por otro lado, eran un horror indescriptible, la piel se estiraba sobre sus cráneos como un lienzo demasiado ajustado, resaltando las cuencas de los ojos con forma inhumana. Las bocas, demasiado anchas para cualquier semblante natural, se curvaban en sonrisas grotescas, revelando hileras de dientes irregulares, afilados y largos. Pero lo más aterrador no era su apariencia física, sino la atmósfera de oscuridad pura que las rodeaba, era como si cada una de ellas despidiera una mala vibra, cargada de desesperación y maldad. El aire se llenaba de un frío penetrante cada vez que se movían y el ambiente se cargaba con una presión tan intensa que me costaba respirar. Sus voces, una mezcla de susurros y lamentos, se entrelazaban en el aire, tejiendo una melodía que era aterradora, mucho más, cuando parecía que me hablaban. Mientras observaba aterrorizado el retorcido ritual de las brujas, de pronto el árbol se partió en dos, rompiendo el silencio de la noche con un crujido siniestro. El tiempo pareció detenerse, cuando sus movimientos cesaron abruptamente, y como si fueran una sola entidad, sus cabezas se giraron hacia mí, sus ojos, brillando con una luz sobrenatural, perforaron la oscuridad, encontrándome parado entre las sombras. En ese instante, el miedo se convirtió en pánico, la forma en que me miraron hizo que todo mi ser se estremeciera. No era simplemente que me hubieran visto,
Era como si pudieran ver a través de mí, como si conocieran cada uno de mis miedos y estuvieran listas para alimentarse de ellos. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de terror y desesperación que amenazaba con paralizarme todavía más. Pero el instinto de supervivencia prevaleció. Sin pensar di media vuelta y comencé a correr como nunca antes lo había hecho. Podía oír sus risas retorcidas y susurros envenenados siguiéndome, mezclándose con el viento que azotaba mi rostro. No me atrevía a mirar atrás, temiendo que ver su persecución me robaría lo último que me quedaba, la esperanza de escapar. La noche se convirtió en un laberinto de sombras y temores, cada árbol y cada sonido parecía un enemigo, mi respiración se entrecortaba y mis piernas amenazaban con ceder bajo el peso del pánico. Sin embargo, la luz de las primeras casas del pueblo comenzó a filtrarse entre los árboles, ofreciéndome un rayo de esperanza. Con las últimas reservas de mi fuerza, me lancé hacia la seguridad de las luces, alejándome de la oscuridad y de las criaturas que la habitaban. En el momento en que desperté, me ardían las manos y las piernas, me di cuenta que me encontraba rasguñado, además me sentía agitado, como si de verdad esas brujas me hubieran perseguido. También me di cuenta que tenía tierra en los ojos. Reaccioné asustado. Cuando me vi tirado en la cocina, la puerta estaba abierta como si acabara de entrar a mi casa, cerré la puerta con un golpe y me deslicé por el suelo, temblando y sin aliento. A través de las ventanas cerradas, todo el exterior parecía tranquilo y sereno, a pesar de ser una obscuridad total, pero yo seguía temblando, por el terror que aún retumbaba en mi mente. Por el portazo que di, se levantó mi bisabuelo, quien preocupado hizo todo para poder calmarme. A pesar de estar a salvo dentro de mi hogar, el temor a que esas mujeres vinieran a buscarme para sacarme de la casa me mantuvo vigilante. Todavía faltaba un rato para que los primeros rayos del amanecer iluminaran el cielo. Después de calmarme, mi bisabuelo me habló muy serio. En parte él se sentía culpable de lo que me estaba pasando. En ese momento me acompañó a la barranca, para demostrarme que ahí no existía ninguna bruja. A pesar de mi miedo no le podía decir que no, además no tenía fuerzas para hacerlo. Tal vez serían las 5 de la mañana porque aún estando oscuro ya comenzaban a cantar los gallos. Cuando llegamos, me espanté más, porque el árbol se encontraba partido a la mitad como yo lo había soñado. Además, sobre la tierra recién removida, había muchas huellas, entre ellas las mías. Lo supe por las marcas que dejaban mis tenis. Le comenté a mi bisabuelo lo del árbol, me dijo que siempre había estado así, al parecer le había caído un rayo, aparte de partirlo lo había quemado. Dentro de mí, en mis pensamientos, estaba seguro que las primeras veces no estaba así. También recordaba mis pesadillas, donde ver danzar a las brujas alrededor del árbol seco, me daban escalofríos, porque sus movimientos eran horribles. Pero cada paso, cada gesto, despedía una maldad que helaba la sangre. Mi bisabuelo trató de muchas formas de convencerme que las pesadillas eran solo eso, cosas fuera de la realidad. Le pregunté entonces el porqué de mis marcas y le enseñé los rasguños de mis brazos. Le dije que me había rasguñado dentro de uno de mis sueños. Fue entonces cuando me dijo que había una leyenda que se refería a ese árbol seco. Al parecer en él habían quemado a una o a varias brujas hacía muchísimos años, y los restos habían sido enterrados ahí. Me contó otra historia que ya no sabía si creerle o no. Le dije que mejor quería regresarme para mi casa con mis papás. Estuvo de acuerdo, pero primero me dijo que antes de irme, me llevaría con una señora, para que me curara de espanto. Los primeros rayos del sol estaban apareciendo. Cuando caminábamos de regreso,
Pasamos a la casa unos momentos para después encaminarnos al lado contrario del pueblo donde tenía su jacal la señora curandera. Nos faltaban algunos metros para llegar y ya estaba asustado sin saber por qué. Mi bisabuelo me pidió que lo esperara, y él fue a tocar la puerta. Salió aquella señora y se saludaron con mucho respeto, después me hicieron una seña para que me acercara. Caminé mirando todo el lugar, porque era muy parecido a la barranca. Cuando miré de frente a la señora di un sobresalto, se parecía mucho a la bruja del árbol, de hecho sus vestimentas eran las mismas. Ya estaban muy gastadas y sucias, pareciera que se acababa de salir de debajo de la tierra. Quizá era una horrible coincidencia, pero a esa señora le faltaba un ojo. También ella me miró como reconociéndome, pero no dijo nada. Se pusieron de acuerdo entre ellos y la curandera me hizo una limpia. Mientras lo hacía tarareaba la misma tonada que yo escuchaba en mis pesadillas. Me aguanté lo más que pude sin decir nada. Cuando terminó de hacer su trabajo, la curandera aseguró que a partir de ahí, ya no tendría pesadillas. Sentí un alivio cuando salimos de esa casa. Le pregunté a mi bisabuelo quién era esa mujer. Al contestarme que era la bruja del pueblo, me dieron muchos escalofríos. Confirmé así que las brujas sí existían, no solo en mis pesadillas. No quise contarle nada a mi bisabuelo de lo que había descubierto para que no se preocupara más. En ese tiempo nos daban de vacaciones alrededor de 2 meses, todavía me faltaban 3 semanas cuando regresé para mi casa. Estando ahí también les oculté parte de la verdad a mis papás. Resultó cierto lo que nos dijo la curandera, jamás volví a tener una pesadilla, pero sí viví temeroso por un tiempo. Años después, mi bisabuelo murió y fuimos a su entierro. En el velorio se presentó aquella señora, la curandera, la bruja de mis sueños, pero no me reconoció. Jamás he vuelto a ese pueblo, no por miedo, porque ya soy un adulto, sino para no enfrentar los recuerdos. La única curiosidad que siempre me quedó fue saber si el árbol seco, aquel donde me contaba mi abuelo, se aparecía la bruja aún existe. Relatos anónimos.